Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal Cuestionando la Realidad. Estoy muy contento de volver por estos lares después de unos cuantos meses en un nuevo estudio del canal. He cambiado de casa y está más grande, puedo hacerlo aquí en el sofá tranquilamente, más cómodo. Y nada, hoy tenemos al gran colaborador de este canal, el gran Javier Pérez Nieto, esa enciclopedia fumadora de tabaco, que hoy por cuestiones de calor y cosas no va a mostrar la cara, ya lo tenéis muy visto, ya sea en su canal o en canales amigos, que siempre participa. Allí donde lo llaman, ahí está él. Y nada, le vamos a dar paso, saludar primero a la concurrencia. ¿Cómo estás? Peter Cech, buen portero, Elíades Fonseca, Carva Carva y M.A. Bueno, pues saludos a todos, podéis suscribiros si os gusta el contenido y le damos paso al gran Javier Pérez Nieto. ¿Cómo estás, amigo? Pues ahora mismo no tan grande, macho. Hace aquí un calor de cojón de mico. ¿Sabes? Ya me lo imagino, aquí estamos igual. Bueno, o sea, ahora no salgo con imagen pues eso, pues debido al calor y tal y cual, que porque estoy chorreando y no eso, pero bueno, esta noche tendré directo con John Doe, por si la gente quiere ir, y bueno, estoy preparando el seminario online de sexualidad sagrada solo para ellas. ¿Vale? Que las Wow. últimas plazas, por si se quieren apuntar, pues eso, que soliciten al WhatsApp al 640077965. ¿Es el tuyo? Sí, es el de siempre, ¿sabes? ¿Quieres que lo ponga en banners? Bueno, vale, bien. Por si nos han chispado. 640, ahí está. Ahí estamos. Bueno, que es el Bizum, pero bueno, se pueden escribir ahí por si les interesa, ¿vale? Y dicho lo cual, pues nada, aquí pudriéndome con el calor que está haciendo. Pues muy bien. Suena interesante. ¿Es solo para ellas, entiendo, el curso? Sí, porque los tíos somos unos guarros. Entonces, Ya. no se va a aprovechar de la misma manera. Muy bien, pues a quien le pueda interesar, que acuda a la llamada del conocimiento, conocimiento sagrado, conocimiento sobre sexualidad. Yo últimamente, ahora que ha salido el tema, me estoy leyendo un libro sobre Tao sexual y de la salud, secretos, y no sé si está relacionado con lo que vais a enseñar ahí, pero está muy, muy interesante. Estoy empezando ahora con el tema de la sexualidad femenina y por lo que he aprendido de la masculina, cada vez que sacamos la leche se nos va un montón de chi, un montón de energía y bueno, hay que intentar tener los orgasmos sin echar la leche, pero está un poco complicado. A ver si sacas un curso de masculina y nos Truco, lo explicas. truco, para que no te vuelvas gilipollas. Eso lo puedes reponer con los fluidos de ella. ¿Vale? Pues ya está. Ah, amigo, pues nada, a comer. Ya tengo cena para hoy. Bueno, hablando de fluidos, no sé si es una manipulación del lenguaje, pero es el tema que vamos a tratar hoy, como está puesto en el título, manipulación del lenguaje. Y no sé qué entendéis vosotros, concurrencia, por eso, pero ahora Javier nos hará una introducción sobre lo que está pasando últimamente y en toda la historia, ahora más que nunca, con el tema de la manipulación, de los eufemismos, de la neo el neolenguaje este, la edulcoración de las palabras en los medios de comunicación, desde los poderes fácticos, para hacer parecer cosas más light, como la Coca-Cola, que la volvieron light y luego cero, pues con el lenguaje para confundirnos, para manipularnos, sobre todo, como ya hemos hablado en este canal. Y no sé, ¿por dónde quieres empezar, Javier? Bueno, pues supongo que por el principio, ¿no? A ver, que existe una más que evidente perversión y manipulación del lenguaje es un hecho evidente, ¿no? Esto forma parte de un proceso de ingeniería social
en el que lo que se persigue ya no es tanto el control del individuo, sino su total anulación. Esto lo digo porque en los procesos lingüísticos, o sea, no es una cosa nueva, o sea, yo he hablado muchas veces de esto, se está llegando al antónimo a través del sinónimo. O sea, por ejemplo, cuando en lugar de decir aborto se dice interrupción voluntaria del embarazo, bueno, para que haya interrupción, o sea, la cosa tendría que volver a ser como era pasado un tiempo pertinente. Y eso, sin embargo, no sucede. O sea, estamos llegando a la muerte, ¿sabes? Interrupción voluntaria del embarazo a través del sinónimo de la vida, ¿no? Bueno, eso crea una disonancia cognitiva en los individuos que, en última instancia, inmersos en un mundo en el que las cosas, o sea, en el que no existe relación entre la palabra y la cosa, crea unas disonancias cognitivas en las que yo ya estoy empezándome a preocupar, porque hablo con la gente y la gente ya no es capaz de entenderme. Ya no sabe de qué les estoy hablando. Entonces, pues eso es hablando el mismo idioma. Hablando claro, el mismo idioma. Están acostumbrados a lo de la tele, por ejemplo, ¿no? Claro, y hablando el mismo idioma, y hablando del mismo tema, e incluso hablando en los mismos términos, no son capaces de entender lo que se les está diciendo. Y no porque tengan que aprender algo, que tenga yo un mensaje. No, es que no hay siquiera un intercambio de ideas al respecto de algo, porque no se conoce ese algo, realmente no se sabe. Esto podría estar enlazado, pues, por ejemplo, con la neolengua orwelliana o el doble pensar, ¿sabes? Que aparece en la novela 1984, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, a ver, Vygotsky, Wittgenstein y tal eran gente que nos decían que la persona llega hasta donde llega su pensamiento. Y su pensamiento a la fuerza es en palabras. Claro, si tú no puedes expresar el pensamiento o no puedes pensar correctamente porque las palabras están siendo manipuladas, no eres persona. Se anulan. Efectivamente. Te conviertes en el perfecto robot. Alguien que va a tirar de la palanca por unos puntos que luego invierte en droga para poder seguir tirando de la palanca, para que le den unos puntos, para que pueda invertir en droga, para seguir tirando de la palanca hasta que se muera. ¿Dónde crees que empezó esta manipulación del lenguaje? Siempre la ha habido. Siempre la ha habido, ¿no? Antes me estabas hablando, por ejemplo, de edulcorar vocablos o tal. Y bueno, eso es lo que se conoce como eufemia, ¿no? El bien hablar, ¿vale? Entonces, claro, eso se utiliza para que las cosas no suenen tan crudas. Por eso yo siempre tengo cierta rudeza en el lenguaje, pero para que se entienda que a las cosas hay que llamarlas por su nombre. ¿Sabes? O sea, si tú eres un gilipollas, hay que decirte que eres un gilipollas. No hay que dar vueltas, ¿sabes? Disfrazando el muñeco para que sea apetecible al oído. ¿Es usted un gilipollas? Pues gilipollas. Punto. ¿Y dónde crees que se da más esta edulcoración, estos eufemismos, esta manipulación del lenguaje? ¿Desde qué ámbitos? Pues evidentemente desde los medios de manipulación masivos. Claro, porque son los que capitalizan a este respecto las cuestiones lingüísticas. Pero también hay otros sitios donde el lenguaje tiene esa importancia, como por ejemplo en las escuelas. Ajá. ¿Te acuerdas aquello de niños sin pene, niñas con pene o tal o cual? Ahí se está desvirtuando lo que la palabra niño y niña es en cuanto a género lingüístico. Claro. O sea, ahora resulta que nada es niño, nada es niña. Claro, porque como tienes las combinatorias que pueden dispararse hasta el infinito, ¿sabes? Con cuestiones, por ejemplo, de ingeniería social, como la ideología de género o tal o cual. Y eso
en las personas adultas hace mucho daño, pero un niño que se cría en eso y no conoce otra cosa, difícilmente va a poder desarrollarse como ser humano. Claro, sí, desde pequeño lo adoctrinan. Claro. Y, por ejemplo, también se ve mucho, decías, de los medios de manipulación en el telediario y todo esto, con el ámbito bélico, las guerras. Ahora lo estamos viendo mucho con el genocidio de Gaza, por ejemplo, que no nombran esas palabras, ¿no? Lo manipulan de una manera para que suene hasta casi bonito. Hombre, claro, es que ahí entra también por medio el factor J, que históricamente siempre ha sido un credo manipulador del lenguaje, que siempre se ha presentado como, por un lado, víctimas y por otro, como los elegidos, cuando son la mayor mierda que acaba la lirio, ¿sabes? O sea, y esto es una frase bíblica. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué están haciendo el hijo puta? Pues ¿cómo hay que llamarlo? Evidentemente. Así es. Sí, se plantean cuestiones que llegan ya a ser rocambolescas, ¿no? Porque si bien la riqueza que tienen los lenguajes permiten, por ejemplo, el uso de metáforas, en ocasiones estas metáforas se utilizan con un interés oculto o de una forma torticera o en un doble sentido, ¿no? Porque yo metafóricamente puedo hablar del escenario de operaciones. Pero claro, cuando tú das una noticia sobre un conflicto bélico empleando esta terminología, no es lo mismo decir guerra que escenario de manipulación, o sea, de operaciones. Claro, porque lo otro suena más como al Fortnite, ¿sabes? O sea, hay cuatro muñecos haciendo no sé cosas. Y lo otro es la crudeza de la guerra. O sea, es hambre, es enfermedad, es aberraciones, es un montón de cosas. Claro, ahí tenemos el problema. Y fíjate hasta dónde nos lleva la cosa, que volviendo otra vez a lo de los géneros y tal, que no es en exclusiva, pero para que se vea, ¿a ti qué te sugiere la siguiente expresión? Mujer trans. Pues yo entiendo que es una mujer que no ha nacido como mujer, que tiene, que tiene una tercera pierna y que ha nacido con ella. Pues yo entiendo justo lo contrario, A ver, claro, porque que es te pone una mujer. mujer que transiciona. Ajá, Claro, pues claro. hasta a ese punto estamos llegando. O sea, ya es todo tan, tan vago. Tú porque tienes cabeza y eres inteligente. Pero estamos llegando a un punto en que ya esas diferencias que delimitan y pautan la relación que existe entre la cosa y la palabra se están diluyendo. O sea, ya, fíjate, ese término ya no sirve para designar a cada una de las partes. Y dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿Mañana qué? Claro. Claro, claro, evolucionando de una manera en la que se desentiende del origen, ¿no? Javier, Sí, ¿estás ahí? sí, estoy. Sí, evidentemente, porque se desvincula. Y esto también, ¿no? Porque estamos hablando de la eufemia y tal, en antropología, sociología, incluso politología, se habla de la resignificación de conceptos. Entonces, cuando tú coges una palabra y la empiezas a utilizar para que signifique otra cosa de lo que realmente significa, lo que estás creando es confusión. Claro. Y en esa confusión no puede haber debate, no puede haber intercambio de ideas, no puede haber lo que se llama discusión, no se pueden confrontar, no en un término, vamos a decir, de concurso, de combate, ¿no? Sino en comparar opiniones, ¿sabes? Esto tiene mayor grado de certidumbre, esto no, o sea, todo eso se diluye. No puedes realmente pensar, no puedes ser, en definitiva. Se desvirtúan.
Totalmente, totalmente. Y ahora, imagínate que trasladamos esto a cuestiones menos materiales, como pueda ser tener una chorra o no, sino que lo trasladamos a unas cuestiones, vamos a decir, metafísicas, o si quieres llamarlas espirituales. Tiene graves consecuencias en los individuos. Y esto forma parte precisamente de esa ingeniería social en la que, entre otras cosas, se están suprimiendo las humanidades, vamos a llamarlas ciencias de lo humano, Ajá. de las asignaturas en los colegios. O sea, hemos visto el caso de la filosofía, el caso de la psicología. O sea, yo veo ahora en los pocos centros donde todavía imparten filosofía, los temarios de filosofía y es de partirte el culo, ¿sabes? ¿Qué se da O sea, en filosofía pues hoy en día? básicamente te tiras un año, 2 años o 3 años o lo que esté, lo que se curse. Pues primero estaban los presocráticos, luego estaba Sócrates, luego Platón, Aristóteles, y ya, o sea, es como una mini historia de una parte de la filosofía en la que no se explica ningún tipo de concepto, sino que se da, pues eso, pues mira, Platón era discípulo de Sócrates y así te tiras un año, tío. Cuando, y no se imparte lógica, no se imparte retórica, no se imparten conceptos, yo qué sé, o sea, hablar de ataraxia, hablar de, yo qué sé, del apeiron, del arjé, hablar de un montón de cosas, no se hace, no se hace. Y así pasa que yo, que trabajo en el ámbito académico, la gente viene totalmente iletrada. Primero porque no tienen conocimientos básicos con respecto de la materia y segundo porque ya siquiera saben leer o escribir, o las dos. Tienen severos problemas de lectoescritura, muy severos. Y eso que son los que llegan a la universidad. Imaginemos los que se quedan en el camino. Claro. Bueno, quizás los que se queden en el camino tengan la ventaja de no viciarse tanto como el que Claro. permanece en lo académico a perpetuidad. Porque también estoy viendo que esta perversión del lenguaje, digamos que se contextualiza en función de la etiqueta con la que te autopercibes, vamos a decir. O sea, se supone que si una persona es de izquierdas tiene una serie de valores. Se supone que si una persona es de derechas tiene otra serie de valores. Entonces, con decir yo soy de, o sea, eso es una falsa dicotomía. O sea, eso teníamos Ya, que ya. tenerlo harto superado ya. Ujú. Entonces, pues se sobreentiende. Se da por. Pero tú coges los dos discursos, ¿sabes? Cambias la palabra tal por la palabra cual y son exactamente el mismo. Y sin embargo eso lleva a enfrentamientos. ¿Por qué? Porque hablándose de lo mismo, en el mismo idioma, la misma no se entiende. Y piensas que el que tienes enfrente es un antagónico. Y que como no es de los tuyos, porque tú no eres el malo, por fuerza tiene que ser él. Eso crea una división en la que individuos totalmente alienados, que no se pueden considerar siquiera seres humanos, pues pugnan por eliminar a un sector poblacional tan amplio como el suyo. Y eso es Divide y monstruoso. vencerás. Efectivamente, divide y impera. Pues sí, se cambia un poquito lo que es el lenguaje y las ideas son las mismas, ¿no? Lo que nos vienes a decir con eso. Descarado. De hecho, históricamente se puede hacer el recorrido de, por ejemplo, las mal llamadas corrientes de izquierdas y tal, que no dejan de ser herejías cristianas, que tienen el mismo discurso que el discurso religioso conservador, por ejemplo, tradicionalmente derechista. Lo que pasa es que uno utiliza un lenguaje, o utilizaba en su día, un lenguaje secularizado, pero los principios son los mismos. ¿Y cuándo se dividió la izquierda de la vertiente religiosa? Ahora que nombras el tema de la izquierda con la religión. Bueno, por poner algún punto, vamos a situarlo en el sansimonianismo.
¿vale? La secta de San Simón, que era un ricacho, como no podía ser de otra manera, francés, que bueno, idearon los falansterios, ¿no? Como forma utópica de vida, en la que diseñaron incluso vestimentas que una persona sola no podía ponerse, necesitaba de la ayuda de otro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos, eso y la doctrina social de la Iglesia es lo puto mismo, ¿sabes? Y de hecho puedes buscar en Wikipedia y leer extractos, a lo mejor del sansimonianismo, que en nada se diferencian de un discurso feminista. Y eran una secta religiosa, ¿sabes? O sea, así es. Lo que pasa es que luego hay gente interesada que se arroba banderas con las que hace negocio y a las que interesa que esta perversión manifiesta del lenguaje se produzca porque sus acólitos, siendo partícipes de ella, son los que les van a alzar y mantener en la poltrona. Dos intereses, ¿no? Y está la gente por ahí haciendo cosas. ¿Alguna pregunta del público? Os veo muy callados. Yo es que estoy un poco verde de esto de los directos después de 3 meses sin participar en ninguno. Javier me ha vuelto al ruedo y se lo agradezco. Y nada, no sé qué preguntar en este momento sobre el tema que nos trae. Así que, Javier, ¿quieres que continuemos con alguna otra cosa? Bueno, vamos a darle un tiempecillo a la gente del chat si les interesa hacer alguna pregunta. Y ha sido un poco vuelta sobre lo mismo. Existen autores que hablan sobre eso. De hecho, me consta que ha habido incluso filósofos dentro de la Universidad Complutense que han sido perseguidos por hablar, por ejemplo, de esas palabras talismán. Mira, es un concepto que no he expuesto, pero sí que es muy interesante. Palabras talismán son, por ejemplo, democracia, libertad. ¿Quién está en contra de la libertad? Nadie, ¿verdad? Porque es inherente al ser humano. Pero claro, ¿cómo se utiliza? Claro. Es Para ti, ¿qué es? como un Sí. comunista que se le llena la boca hablando de libertad y en ese régimen es de lo que menos hay, ¿no? De hecho, fíjate, si juntas las dos palabras que he dicho, democracia y libertad, tienes la República Democrática Alemana, tienes la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, tienes la... ¿Sabes? O sea, tú juntas democracia y libertad y te vas a ir a una nación comunista, siempre. Claro. Y es donde no existe, precisamente. Entonces, lo de las palabras talismán entiendo que son como comodines a los que se aferran manipulando el sentido de la palabra para que quede bien en el aspecto de como que nosotros somos los más libertarios y a lo mejor es todo lo contrario, ¿no? ¿Tú te acuerdas del discurso que dio la rata chepuda diciendo que al enemigo había que disputarle palabras como democracia, porque la Ajá, democracia mola? Porque si tú claro. dices, no, dictadura, aunque sea el proletariado, pues como que no mola, ¿no? No, Dictadura no mola. ¿Eh? dictadura sería todo lo contrario a una palabra talismán, ¿no? No, de hecho es lo mismo. Ajá. Y claro, porque se emplean bidireccionalmente. Es como cuando tú sabes a ciencia cierta una cosa y te viene un cualquiera y como no estás de acuerdo con él, te insulta de una determinada manera, Uh-huh. es que eres un fascista, es que eres un no sé qué, es que eres un no sé cuánto. Claro, eso son palabras talismán, palabras comadreja, palabras vacías que ya han perdido todo significado porque han sido tan manipuladas y han sido tan disputadas que ya pierden el sentido. Entonces, bueno, pues ahí anda la cosa. Se utilizan estas palabras precisamente para ser disputadas, utilizarse como bandera o arma arrojadiza y sobre todo, pues como ya hemos dicho, para confundir a las personas. Pues si yo a ti te pregunto, ¿para ti qué es la libertad? ¿O qué entiendes tú por libertad? O sea, no porque lo que tú pienses sea válido, ¿no? O sea, ¿qué entiendes por libertad? Yo por libertad que nadie
me menoscabe mi poder de accionar, de pensar, de actuar, que, que pueda hacer lo que me venga en gana, que tenga libre arbitrio, a la redundancia con el tema de libertad, pero que no me censuren, que no me digan dónde puedo o no ir, libertad de circulación, por ejemplo, como no tuvimos en la mal llamada pandemia, eh, que pueda hacer lo que me venga en gana. Eso para mí sería la libertad. Bueno, pues es que eso es la mitad de la libertad. O sea, ¿Y la la otra? libertad, claro, la libertad es la capacidad de hacer o no hacer del individuo por lo que es responsable de la consecuencia que traigan sus actos. Vale, la O sea, otra tú te mitad subes, sería la responsabilidad. claro, tú dices, yo me subo a un edificio porque de 10 plantas y me voy a tirar porque quiero volar. Vale, si nadie te lo va a impedir, pero ¿qué va a pasar? Que vas a morir. O Entonces, incluso tú si eres caes encima de alguien, responsable. matas a alguien también. Es que todo esto va, fíjate, has hablado del libre arbitrio, si es que va de eso, o sea, si la condenación en términos escatológicos dentro del credo católico eh, está vinculada a la responsabilidad de tus actos. O sea, tú eres libre de hacer o de no hacer, pero eso tendrá consecuencias y las tendrás que afrontar, claro. Ahí Pero está. bueno, ahí ya entraríamos en un debate filosófico no más grande, ¿no? Porque hay gente que opina que no somos libres, hay gente que opinamos que sí, etcétera, etcétera, etcétera. Pues debate cuando queráis. Aquí tenemos una pregunta para ti. Dice Tony, ¿alguien me puede decir dónde conseguir libros de Javier? Hombre, pues mira, tengo algunos sobre, o sea, de la biblioteca subversiva número 1 que ha salido gracias a la contribución de pues vosotros, claro, evidentemente. Y bueno, te podría mandar unos cuantos ejemplares a una dirección que me dieses, ¿sabes? Pues comunicándote al número que aparece en pantalla, por ejemplo. Pues ya sabes, Tony, escribe a Javier y le dices la dirección y él te los manda. Ya habláis y consigues los libros. Bueno, por lo menos este, el de la biblioteca subversiva. Y a ver si pronto, con la ayuda de todos, salen los próximos, los demás libros. Porque Sí, estaba también estamos el de mirando. Tractus Magicae, ¿no? Sí, no, y también estamos mirando para seguir con la biblioteca subversiva. Pero claro, es una colección de libros. Ajá. Entonces, el problema es que como todo está subiendo, o sea, la poca ganancia que hay se la está comiendo la inflación, ¿sabes? O sea, yo antes me costaba un dinero X publicar un libro, ¿sabes? Vamos a poner, yo que sé, 800 euros, y ahora me cuesta 1.200, Claro. ¿sabes? Pero a la que tarde otro año me va a costar 1.400, ¿sabes? O sea, esto es Ahí así. está. No O sea, para. realmente ahora mismo no soy consciente de lo que ha costado, tendría que mirarlo, pero para que la gente se haga una idea, o sea, que el proceso inflacionario al que estamos siendo sometidos y que por otra parte, ¿no? Porque también podríamos hablar de eufemia, manipulación del lenguaje, por ejemplo, en lo económico, ese decrecimiento, esa recesión, Claro. esa deceleración, ¿sabes? Claro, pues Sí, son sí, eufemias. en temas de macroeconomía y todo esto, la manipulación del lenguaje siempre ha estado a la orden del día. Y en esas estamos. Entonces, claro, también hemos llegado a este proceso inflacionario, ¿no? De tan altas subidas de precio y tal y cual, precisamente a través de la eufemia, a través de, vamos a llamarlo inyección monetaria, cuando eso realmente habría que llamarlo desestabilización del mercado en base a la impresión desmedida de dinero. Que no toda impresión de dinero
conlleva eso. También seamos sensatos, ¿no? O sea, si no hubiera dinero impreso, tú no podrías hacer transacciones, ¿no? Entre otras. Y luego eso pues también tiene otros rangos de complejidad. Pero si tú saturas el mercado de dinero, ese dinero no vale. O sea, pierde su valor. Claro. Ahí está. Se infla todo, ¿no? O sea, eso me lo explicó cuando estaba en el instituto en clases de economía. Decían, claro, si tú vas, por ejemplo, a regiones africanas, que suelen ser pues, las más pobres del mundo, y les regalas dinero, pues subiría todos los precios y sería el caos, sería aún peor el remedio que la enfermedad. De hecho, hubo una vez en la historia, bueno, ha habido varias veces procesos inflacionarios tal. España ha sido el único país que ha sido capaz de revertir un proceso inflacionario, pero a base de audiencias y de apretarse el cinturón y dejarse el cabrón. En África, creo que fue por Egipto, tal o cual, que llegaron unos negros que eran grandes reyes, muy ricos y tal y cual, y inyectaron tanto oro en un pueblo que no tenía valor, desestabilizaron toda la economía, ¿sabes? Eso es un poco lo que nos pasó a nosotros con el quinto real, cuando traíamos el 20% de los minerales que se extraían bueno, los que nos hundían en el mar y los que nos robaban los ingleses. Pues con ese poquito, o sea, la economía española se fue a la mierda y la europea también, ¿sabes? Entonces, ¿Eso claro, en qué año pasó, más o menos? ¿En qué época? eso durante el Imperio Español, y quien fue capaz de revertirlo fue Carlos II, el Ajá. hechizado. Bueno, él no, porque evidentemente él era medio mongo, pero sí su gobierno, su gabinete de asesores, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Claro, el hechizado tampoco sería muy avispado, ¿no? Claro. Mira, otro ejemplo de perversión del lenguaje es la consabida leyenda negra. Guau, ahí nos reventaron por todos los lados con la manipulación de la historia y del lenguaje, claro. Efectivamente. Desde la expulsión de los judíos, que fue igual que en otros países o más light, hasta el supuesto genocidio con los indígenas americanos, que los tratábamos como uno más del reino, ¿no? Y lo comparamos con el sí genocidio de los ingleses del Imperio Británico pues en Australia, en la India, en el propio Estados Unidos, antes de ser Estados Unidos, y no tiene nada que ver. Conforme trataban un reino al pueblo de unos a otros, entiendo, ¿no? No sé si estarás conmigo, imagino que sí. Totalmente, totalmente. Y, y ya, eso podemos incluso hablar de manipulación histórica, ¿no? ¿Vale? Que ya tiene delito. Pero luego, claro, es que se puede hablar factualmente de manipulación perversa del lenguaje. O sea, claro. De hecho, fíjate, en los anales, vamos a decir, históricos, porque claro, las historiografías las escriben la germanofera. Bueno, pues la Inquisición española ha pasado como una institución lúgubre donde torturaban a gente y la mataban y no sé qué, no sé cuánto, y la Inquisición española no mataba a nadie. Hombre, claro que han matado gente, ¿sabes? Pero comparativamente hablando, ¿sabes? Dices, es que vosotros, germanosfera, protestantes y tal, hacéis tribunales populares en el que quemabais a la gente porque decís que eran brujas o que solo por Claro. ser católicos o tal o cual. Y estamos hablando de cifras muy chungas para la época, ¿eh? Muy chungas. O la connotación de la propia palabra bruja, lo que se entiende de lo que es. Bueno, eso ha sufrido una evolución y claro, es que está mal traducido también, ¿sabes? Pero Ujú. sí, sí. Pero fíjate, lo que hablaba de la expulsión de los judíos, pues mira,
En España se le dijo, el que no se convierta se vaya. Bien. Los moros sí que se convertían, ¿no? Bueno, los moriscos sí eran moros conversos al catolicismo, pero igual que había marranos, o sea, que eran judíos judaizantes, o sea, que decían que eran católicos, pero luego era mentira, pues es que la toma de Granada se produce precisamente de eso, porque los nazaríes eran moriscos que decían haberse convertido y era mentira. Claro, entonces así no puede ser. La cuestión es que, por ejemplo, en Alemania, o bueno, en Alemania, Austria, o Polonia, o aquella parte del mundo, se hacían progromos. O sea, no se decía, sí, no se decía el que no se convierta se vaya. Se decían, eres judío, vamos a ir con antorchas y con orcas a tu casa, te vamos a sacar y te vamos a asesinar. Entonces, ¿qué hacían los judíos que podían? Pues irse. Pero no es que los expulsasen, es que no querían expulsarlos, querían exterminarlos, que es distinto. Claro, no es lo mismo, ¿no? Que te digan, te conviertes, te vas, te invitamos a irte, ¿no? O te vamos a matar por ser tal. No es lo mismo. Es mucho peor y ha pasado como que lo nuestro era lo peor, la gran barbarie contra ese pueblo tan perseguido. Claro, pues ahí tienes pues la manipulación perversa de la historia en base a la manipulación perversa del lenguaje. Al final los judíos acabaron recalando en España y como eso era insostenible, pues ya hubo que tomar cartas en el asunto y decir, señores, o se convierten o se van. Porque aquí no podemos estar de tallas sopas. No es incompatible lo uno con lo otro. Claro, porque vinieron muchos de que los habían expulsado antes o que habían tenido que huir ellos porque si no los mataban de otros países, entiendo. Y aquí había exceso, entiendo. Claro, evidentemente. Aquí se fueron juntando porque había cierta tolerancia y había cierta tal, pero claro, ya, tú puedes ser tolerante con una comunidad que no representa un porcentaje poblacional elevado, porque no es una amenaza, es pintoresco y pueden incluso contribuir al desarrollo de la nación. Bueno, sí, de la nación, sí, no, que no del Estado. Vale, bien, pero claro, ¿qué pasa cuando empieza a venir todos los judíos del mundo a España? Pues que ya hay que tomar cartas en el asunto y decir, oiga, señores, es que aquí somos católicos y aquí nos regimos por estas normas y ustedes no. Entonces esto crea conflictos. O se convierten o se van. Claro. Y además que entiendo que la gente los expulsaba no solo por el hecho de la etiqueta de ser católico, judío, protestante, árabe o como queríamos llamarlo. Ellos, su manera, como están educados en el ámbito económico, en ese aspecto, como que afecta a los demás, a la población, cómo sus costumbres y su manera de tratar con el dinero o no tiene nada que ver, simplemente era por el aspecto religioso y el tú no eres como yo. Es que en ese tiempo hay que entender, pues claro, cuando hablamos de religión lo primero que nos viene a la cabeza es un cura, Ajá. ¿vale? Pero en aquel contexto lo político y lo religioso iba dado de la mano. Tanto es así que el problema que, por ejemplo, hoy en día existe con el Islam es que se han quedado en la Edad Media. Ya. Yeah. ¿Sabes? Claro, y en la Edad Media, en la Alta Edad Media, ¿sabes? O sea, al principio. Claro. Y eso es un problema. Y eso es un problema porque en el siglo XXI no se funciona igual que se funcionaba en el siglo VIII. Totalmente. Claro, entonces, eso por un lado. Si tú tienes un credo, como puede ser el judaico, en el que se admiten préstamos sin interés al que participa de tu credo, pero préstamos con interés abusivo al que no participa de tu credo, estás desestabilizando la economía. Uh-huh. En base a un precepto religioso en el que tú piensas que has sido tocado por la mano de Dios para ser elegido para no sé qué pollas. Claro. A eso me refería, que yo digo, no lo sabía con certeza, pero digo, habrá algo en el tema económico que desestabilizaba la nación y la sociedad.
Y respecto a lo que decías del pueblo islámico, sí, yo veo, por lo menos en cuanto a la mujer, yo no veo a señoras árabes islámicas trabajando. Por ejemplo, yo voy a un bar y veo a muchas mujeres como la mía, que es colombiana, trabajando, no sé, camarera, donde pueden, en la limpieza, o en ámbitos médicos, trabajando, coño, de lo que sea. Que se buscan la vida y van a pagar sus facturas, sus alquileres, sus casas, lo que sea. Pero en el ámbito islámico, a ellos tampoco los veo trabajar mucho, que estando del kebab, pero a ellas no las veo, ¿sabes? No sé, no sé. Se ve que con el sueldo de uno se pueden vivir muchos, y ellos encima es que no sé cómo está ahora lo de la poligamia, el tener varias esposas, pero también tendrás que mantener a todas las esposas, no sé cómo lo hacen. Claro, bueno, pero eso ya es una cuestión. A ver, en su tierra pues funcionarán como funcionen. Uh -huh. Pero aquí, evidentemente, están sin trabajar y están cobrando ayudas. Entonces están haciendo un agujero a la economía que es Claro. brutal. Pero eso es una maniobra orquestada, también parte de la ingeniería social. A ver, El plan esta es la Canario o misma. algo de eso. Sí, puede ser, pero es la misma historia que te estaba contando antes con los reyes católicos. Uh La -huh. pulsión de los judíos y de los moriscos y de. Claro, o sea, es que va a pasar lo mismo. Que va a llegar un momento en que es insostenible. Ya decir, señores, ustedes son unos pedazos de mierda que no se integran, no son capaces de tal, y o se adaptan o se van. Pues así es. A ver si los que no se adapten se vayan, porque por desgracia hay muchos barrios que dan lástima, incluso miedo, circular por ellos a ciertas noches, a ciertas horas de la noche, y no mola eso, que pase en tu ciudad o en tu provincia o en tu barrio. Si es tu barrio es una putada, porque aquí en Valencia, por ejemplo, Orriols, no sé si conoces, es un barrio, como dirían, manipulación del lenguaje, multicultural, o con muchas etnias, pero que ya te digo que yo por ahí no intento no pasar, y gracias a Dios no tengo que pasar, porque da cosa, y la delincuencia sube, y es por culpa, pues, de la inmigración desmedida, y que lo que tú decías, que no se adaptan, vamos. Pues sí, 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 claro. Eso es que cuando metes a tanta gente, claro, que primero no entiende y segundo no quiere entender y tal, pues que conviertes un sitio medianamente decente pues en lo que vulgarmente se llama una casa de putas, ¿sabes? Conflictos, delincuencia, droga, devaluación. Ocupación, Sí, claro, es lo que te iba a decir, devaluación de los bienes inmuebles, ¿sabes? sí, sí, Y, tal cual, también te lo iba a decir. claro, Es flipante, porque ves en otras zonas de Valencia, que pasa totalmente lo contrario, que los pisos cada vez son más caros. Yo me he tenido que vivir al extrarradio, al pueblo aledaño, y porque en Valencia comprar un piso y últimamente alquilar está imposible. Y en ese barrio pasa totalmente lo contrario, que van para abajo los pisos, porque claro, ¿cómo vas a vender un piso a un precio normal si tu vecino lo han ocupado, a ti te han intentado ocupar, el que no está ocupado está en una familia que es muy problemática, y es una putada para la gente que tiene bienes inmuebles allí, casas y pisos y tal. Tenemos un comentario de Matrix Puzzle, me gusta el nombre. Dice: cuando Javier Milei dice "viva la libertad, carajo", es una manipulación del lenguaje también, es libertarianismo. ¿El libertarianismo es la única ideología que defiende la libertad? Pues nos manda dos preguntas. ¿Te quieres responder, Javier? yo pienso que no. De hecho, es el extremo de la misma cuerda que hemos comentado antes. Y son igual de perversos que los otros. De hecho, si a mí me preguntas, a día de hoy,
te voy a decir que Javier Milei es un socialista. De libertario no tiene nada. De hecho, solo tienes que ver las medidas que está implementando, que son todas socialistas, todas, sin falta ninguna. ¿Qué medidas son esas? Que no estoy yo muy enterado de Argentina. Aranceles, prohibiciones, recortes. Hostia, pues libertad no es eso. Claro, eso. El libre mercado es que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Como si quieres vender niños, ¿vale? Pues si en el momento que empiezas a prohibir, ya libertario no es. Claro. A mí ese Javier Milei no me da muy buena espina. Es Pues otro de más. hecho, ya, es otro más, pero lo veo como como todo, sí, otro más, una marioneta de arriba abajo y colocado ahí para... Es la típica escena en la que, como pasó con Vox, con Pablo Iglesias, que ves que una parte del pastel que se pueden repartir porque hay un porcentaje de gente que no va a votar porque no está contenta con lo que hay y dice, pues colocamos a este tío que es contrario al resto y seguro que va la gente y lo vota en masa y es lo que ha pasado porque ha ganado unas elecciones, lo han votado, pero porque era diferente a lo que había y Pero sí, vamos a dime. ver, dicen, con los años que tú tienes, tú piensas que ese resultado ha sido producto de la voluntad popular. Bueno, pucherazos aparte, claro, sí, sí. Claro, ha salido quien tenía que salir. Sí, sí, Claro. sí, como claro, hablando de pucherazos, en muchas partes del país salían votos de Junts y cosas de estas aquí en España en las últimas elecciones europeas, que dices, no, es un poco raro esto. Y sí, se ve que las elecciones están bastante manipuladas, no solo en América, en Hispanoamérica, Iberoamérica o aquí en España y en muchos otros sitios. ¿Qué opinas, hablando de políticos, qué opinas de Joe Biden, que cada día que sale por la tele la lía más? Pues que esa es una prueba patente y evidente de cómo va el mundo, ¿no? Y de cómo sabe el que tiene que salir y de cómo pinta menos que la Tomasa en los títeres. ¿Sabes? Claro. Que están a la voz de su amo, sea quien sea, y bueno, ahí están. Te puedo poner otro ejemplo, ¿no? Ya que has hablado de las elecciones europeas y hablando de manipulación del lenguaje, pues mira, Ujú. un experto manipulador, ya no solo del lenguaje, sino de los hechos y de las imágenes, es Alvise Pérez. Ajá. Y la gente, pues, se supone que le ha votado porque entienden que es una esperanza, que tal y que cual, y es más de lo mismo. Sí, sí, hasta lo promociona Pedro Sánchez. O sea, es que es de acojones. Claro. Sí, yo ya desde que descubría al señor Trevijano no he vuelto a votar y no creo que lo haga, por mucho que uno me pueda parecer mejor que otro, pero en el caso de Alvise Pérez lo escuché a raíz de las últimas elecciones y he visto algo de lo que dice y sí que veo que no tiene nada que ver al resto, pero claro, es lo que te estaba diciendo antes, que uno que ve que es diferente, que puede aglutinar voto, pues lo suben, ya sea hablando mal de él o bien, que en este caso pocos hablan bien de él y menos en los medios de comunicación, de manipulación, pero incluso hablando mal de él hacen que suba porque hay gente que está muy descontenta con los partidos y dicen, pues este tío, si hablan mal de él será por algo, pues lo voto. Y también, como tú decías, pues es un tío que manipula mucho la información y el lenguaje y hace que pueda seducir a gente a través de esa confusión, ¿no? Sí, mira, de hecho, puedes cogerte, buscar cuando acabe el programa o cuando tengas un rato, Ujú. las cartas de Giuseppe Mazzini y Albert Pike, en las que se habla sobre las tres guerras mundiales que tienen previstas hacer y tal y cual.
Y bueno, pues en su día han colocado a los que nos iban a traer al enemigo a las puertas y ahora hay que colocar al que dice que al enemigo hay que expulsarle. Y entonces ahí se producirá la conflagración tal cual aparecen esas cartas. Es simple. Interesante. Tenemos más comentarios. Nos dice, jodido de iluminado, y los nombres están tan chulos. Les pillaron despejando un crío robado a unos cristianos en una iglesia en Extremadura, si no recuerden mal. Y dice también, en el suelo de la iglesia quedó una mancha roja que la limpian y vuelve a salir. Y dicen que es la sangre del niño. Sí, bueno, y tenemos al Santo Niño de la Guardia y tenemos un montón de sacrificios rituales que es que son propios de esa cultura. Claro. Ese credo religioso, pues se entiende que de vez en cuando pues, hay que matar gente de forma ritual para obtener una serie de beneficios. Mientras que otros credos no. Claro. Los alubios odian a los cristianos. ¿Cuál de Sí, los de hecho, de los perdona, sí, Vicente. dime. Sí, adelante, De perdón. hecho, hice un programa con ¿cómo se llama esta muchacha? Eh, Es valenciana también. sí, sé quién dices, sé quién dices. María se llama y el nombre es algo, algo Iluminada. de iluminar, sí, algo de eso de iluminar. No confundir con María Jor, que es Desilumínate. No, correcto, que también es María, claro. Esta Vale. se llama, no me acuerdo, ha estado Bueno, en el canal, sí, Iluminada o algo así. si no se pone judío Javier Pérez Nieto, Santo Niño de la Guardia o algo de eso y saldrá. Ah, Vale, pues para abundar más en esta serie de sacrificios rituales que forman parte de este credo. pues nos dice el jodido iluminado, ¿cuál de los Joe Biden? No es la misma persona que antes de ser presidente, es un doble. Un doble o un robot o no sé lo que será, pero yo no sé cómo puede ser presidente de los Estados Unidos de América un tío que no puede mantenerse estable haciendo cosas de normales y no siempre está liándola en público. Pues ahí tenemos otros ejemplos de manipulación del lenguaje y de manipulación de la información y de manipulación de los hechos, porque ¿cómo es posible que haya un presidente en Estados Unidos cuando es un país que tiene una abstención de cerca del 72%? Joder, pues sí que la gente Sí, o no, sea, claro, básicamente los políticos se votan entre ellos. claro. Porque ahí el sistema es, por un lado, se vota al poder legislativo, entiendo, los congresistas que los llaman ahí, ¿no? Y después las elecciones presidenciales solo se puede votar a dos, o a los republicanos o a los demócratas, o ¿cómo es? No lo sé ahora mismo, no te lo sabría explicar. Pero Vale, que con una abstención del 72%, o sea, es que claro, sí. básicamente, o sea, es que la población no vota. No vota. Es que si solo puedes votar o a Trump o al viejo este, bueno, Trump tampoco es muy joven, pero el viejo este tiene 70 y pico y parece que aún sea más viejo. Y que Pero es no. el perfecto ejemplo de democracia liberal, de no sé qué, no sé cuánto, una paparrucha. Ujú. Claro. ¿Has visto la serie The Voice? No, Pues está guapa. que Está... me estoy esperando a que haya capítulos suficientes. Ah, bueno, ya de momento llevan 4 temporadas, ¿eh? Ya te puedes coger. Bueno, vamos a seguir con los comentarios, que hay algunos cuantos. Ricardo nos dice, la verdadera libertad es la participación, siendo acorde a las leyes divinas. ¿Algo que decir respecto a este comentario? Bueno, es una forma poética de decir lo mismo que he dicho yo antes, ¿no? O sea, a ver, tus actos van a tener consecuencias y eres responsable de ellos. Tú puedes hacer lo que a ti te dé la gana, pero eso tendrá consecuencias que tendrás que afrontar. Claro. Claro, ahí está. De Libertad y hecho, consecuencias. te voy a poner el clásico ejemplo, ¿no? De
En el momento que una persona decide delinquir, es responsable de todo lo que le pase. O sea, tú entras a mi casa estando yo dentro, pues a lo mejor te llevas un tiro. Claro. Aquí en España está mal el tema ese. Porque no puedes defender ni tu propiedad ni tu vida. O sea, Sí, estás sí que puedes. Lo que pasa es sí, por que poder, claro, las consecuencias. a eso a lo que vamos. Entonces, en el libre ejercicio de tus acciones, tú puedes matar a un hombre. ¿Te van a meter en la cárcel? Sí. Pero a mi casa no entres. Ya está. A ver, tenemos a... los próximos comentarios me ponen muy feliz porque son de Cajita Desastres, gran fan del canal y de Javier, y nos dice, yo digo que vivir en democracia es desconocer quién realmente te gobierna. Y dice, Fran Parejo dice que es un cyborg. Pues yo esa teoría la, la apoyo porque pienso que un doble muy mal lo han hecho. Y el cyborg también lo han hecho mal, pero sí. Y en una serie encima que iba de primados negativos a tope, que era Ultra Secretos, una serie de Netflix de dibujos animados, el primer capítulo, el presidente es un robot. Así que me da a entender que también va por ahí los tiros. Y aparte de Cajita Desastres, nos saluda Eva del canal, que recomiendo encarecidamente a la gente, incluso a Javier. Dime por qué sí. Eh, es un canal donde se aprende un montón. Eva se encarga siempre de llevar a invitados ilustres que hablan sobre espiritualidad, ciencia, filosofías orientales. Ha estado también el amigo Alberto Lurueña, Alberto Lurueña, Alberto Rionda. Y la verdad es que yo me tiene enamorado su lista de reproducción de Geometría Sagrada con el gran Domingo Ernesto Ramírez. Y la semana que viene hay un nuevo directo. Ya llevan, ojo al dato, Javier, 18 directos sobre geometría sagrada y analizando de pe a pa cada entresijo últimamente están hablando del tiempo, han hablado de la parasitación, han hablado de un montón de cosas que está todo relacionado, como tú bien sabes, y es muy, muy interesante. Y nos dice, yo me niego a votar a mi próximo verdugo o al mismo. Desperté hace muchos años. Cajita de Desastres, buenas. Te quiero, Vicent. Y dice Cajita de Desastres, ¿cómo se llama el canal? Eva, se llama Dime por qué sí, ¿verdad? Escríbelo si quieres en comentarios y que la gente te siga. Y nada, perdón por la publicidad del spam, pero es que estoy muy en deuda con todo lo que he aprendido con la amiga Eva y su canal, porque la verdad que te lo recomiendo, Javier, hay mucha información de calidad ahí. Ya Javier. sabes que yo voy a donde me llaman. Ah, bueno, también es verdad. Eva, puedes invitar a Javier, que seguro que la gente le encanta y te lleva aparte de lo que queráis hablar, mucha información de gran calidad con todo lo que sabe esta enciclopedia llamada Javier Pérez Nieto. Os recomiendo el uno al otro y ahí tenéis su número y bueno, podéis hablar. Javier, ¿algo más que aportar? Pues hombre, podría ser mucho, muy diverso, pero básicamente que no se pierda la relación entre la cosa y la palabra o la palabra y la cosa. Eso es un pensamiento muy aristotélico, ¿sabes? Porque es justamente lo contrario al relativismo platónico, donde luego vendría el protestantismo, vendrían un montón de cosas, pues como las que estamos viendo. O sea, porque no es lo mismo preguntarle a alguien qué es que cómo se siente. O sea, no es lo mismo ser que estar. Claro. Aunque en inglés
Eso no sea lo existe, mismo. ¿verdad? Claro, ni en alemán, ni en francés, ni en... Claro, Big Wars ahí ya Wellbeing, tenemos un... regular Claro, Bell. tenemos un problemita porque no existe relación entre la palabra y la cosa. Entonces, en ese sistema, en esa línea de pensamiento, eres lo que te percibes o cómo te percibes. Entonces, eso no se ajusta a la realidad en tanto que no existe una relación entre la palabra y la cosa. Ojo al dato, gran reflexión. Por eso también hay que evitar en la medida de lo posible los anglicismos o barbarismos, ¿no? O sea, palabras foráneas, ¿sabes? Que teniendo nosotros palabras que describen lo mismo, no entiendo por qué. Bueno, sí que entiendo por qué, porque hay gente que piensa que mola más decir 4 tonterías en lengua foránea que en la propia. Porque todo eso va conformando. Y luego, aparte, si una persona, o sea, que una persona no dé por sentado el significado de una cosa. Que se vaya, por ejemplo, al DRAE, al Diccionario de la Real Academia, que recoge los usos y costumbres de la lengua y vea qué significan las cosas. Aunque también está manipulado, te lo digo. Pero un poco para manejarte, para andar por casa, pues te puede servir. Porque claro, evidentemente eso ya tendrías que ir a buscar, y esto ya es arduo y difícil, pues corpus de castellano, tesauro de la lengua española, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sabiendo que el blanco reúne una serie de características y esa es la relación que tiene la palabra con la cosa y que el negro reúne una serie de características que es diferente al blanco, no te hagan ver lo negro blanco ni lo blanco negro. Porque al final solo va a haber confusión. Pero una confusión que en la que vas a ejercer de correa de transmisión y lo vas a transmitir a las generaciones futuras. A tus hijos, a tus sobrinos, a tus... Y eso al final redunda precisamente en la anulación de los individuos. Claro. Claro, la confusión hace que tu raciocinio quede menoscabado, limitado y que no sepas casi ni hablar ni pensar porque te han tergiversado toda la historia Pero y acabas ya. de decir una cosa que no eres consciente de lo importante y fundamental que es. Porque has hablado de raciocinio. Y yo he dicho que existe relación entre la palabra y la cosa. ¿Qué significa razón? Razón viene de ratio rationis, que significa exactamente relación. Si no hay relación entre la palabra y la cosa, no puede haber raciocinio. Y si no hay raciocinio, ¿qué eres? Un tiesto. Claro, el ser humano se diferencia de los animales de que tiene razonamiento. Claro, o sea, puede establecer relaciones entre la palabra, la cosa, causa-efecto, y luego además tiene lo que en principio no tienen los animales, que es un pensamiento abstracto. O sea, un animal sabe que le pican los huevos y que tiene que reproducirse, pero no te va a hablar del amor, por ejemplo, porque eso ya es una abstracción propia del ser humano, claro. Claro, y también nos diferenciamos, justamente lo leí en el libro hace poco, de los animales. Antes estábamos hablando de sexo y recordando que está por ahí el libro, el curso de Javier, que el mismo número que os sirve para los libros os sirve para los cursos de sexualidad sagrada femenina. Hablando de sexualidad, los animales, a diferencia de los hombres, se reproducen solo cuando, o sea, realizan el sexo solo cuando quieren reproducirse, tener descendencia. Los seres humanos nos diferenciamos de eso, de ellos, en que por gusto, por vicio, por lo que sea. Bueno, Eh, en su mayoría, o sea, sí que es cierto que el ser humano tiene un celo perpetuo que se llama, uh-huh. pero es como, o sea, también lo tienen, por ejemplo, los delfines, las orcas, los cachalotes, ¿sabes? Y algún bicho más. Pero sí, es escaso. O sea, generalmente obedecen a ciclos reproductivos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es decir, o sea, no significa que nosotros no. Evidentemente una mujer solo puede quedar encinta cuando queda encinta.
pero puede mantener relaciones cuando quiera, mientras que los animales no. Se rigen estrictamente al ciclo reproductivo, claro. Vale. Véase la berrea de los ciervos, eso es digno de verse. ¿Habéis estado alguna vez viendo una berrea? Eso es... Sí. No. Bueno, tenemos algún comentario más. Nos dice, creo que va para ti, Javier. Ricardo nos dice, ¿has leído el libro Archipiélago Gulag de Solzhenitsyn. Solzhenitsyn? Estoy por leerlo y he recibido comentarios de que mucho de lo vivido por el autor es invento. ¿Algo que decir sobre el comentario, Javier? A ver, ten en cuenta que cualquier libro, aunque sea una biografía, siempre es una realidad ficcionada. O sea, que puede haber exageraciones, puede haber omisiones y puede haber según qué cosas. Pero en líneas generales, Solzhenitsyn te está hablando de lo que es el comunismo y de lo que él vivió en el comunismo. Habrá cosas que a lo mejor exagere para hacer énfasis en la maldad de algún personaje y habrá otras cosas que omita pues para poner de relieve otras virtudes de otro. Pero en general es un retrato más o menos serio de lo que allí pasaba. Claro. Interesante. Ah, vale. Nos han dado ya el nombre de que no nos salía ninguno de los dos. Eso, Increada. Increada. Sí. Que es valenciana también, como yo, ya ha estado en el canal. Dice Carva, pon tu canal, Eva, se llama Dime por qué, como ha puesto aquí, para que lo tengáis todo. Es decir, que es difícil de encontrar porque se llama igual que una canción, entonces si pones Dime por qué, te sale la canción, pero tienes que ir a canales y te saldrá. Y si no, ponéis geometría sagrada, dime por qué, o alguna cosa así. Y si no, pues que se pase Eva y que ponga el enlace y lo que haga falta. Porque es digno de visualizar la lista de reproducción y todo el canal es súper interesante, la verdad. A mí me encanta, es uno de mis canales preferidos. Y nada, Javier, me están gustando mucho las reflexiones que han salido sobre la manipulación del lenguaje, de la historia, los datos interesantes que han ido surgiendo, porque contigo siempre van saliendo cositas, aunque no sean del tema en cuestión. Y gracias a todos por los comentarios, como por ejemplo este, que nos dice, hola con todos. ¿Conviene estudiar lógica y falacias para detectar los maloa usos del lenguaje, los malos usos del lenguaje? ¿Qué te, qué te A sugiere este ver, comentario? yo lo veo en pequeño, o sea, que supongo que será el amigo Carquinos. Sí, Y, Calquino. y bueno, vamos a ver. Voy a decir una cosa que a lo mejor suena contradictorio, pero no lo es. El lenguaje, dado que no es perfecto, o sea, es decir, no está desarrollado hasta su último término, siempre va a incurrir en falacia. O sea, dos personas no pueden hablar si no incurren en falacia forzosamente. ¿Vale? Dicho esto, estudiar lógica y estudiar falacias sirve en ocasiones para identificar que nos están queriendo vender una moto o identificar que acabamos de meter el cazo porque B no se sigue de A. Claro. ¿Los negros son malos? Todos. B no se sigue de A. Claro. Claro, ahí estaría haciendo pues una falacia probablemente de hombre de paja, ¿sabes? Pero hay muchas falacias, hay muchas... Mira, por ejemplo, lo que hablábamos antes, izquierda-derecha, eso es una falacia de dicotomía de falso dilema, porque no solo es la izquierda y la derecha.
Como cuando te dicen, o democracia o barbarie, coño, pues yo, barbarie, por supuesto. Porque no solo es democracia o barbarie. Claro, es que ese es el problema. Luego hay otras cosas que se emplean al revés. U hombre o mujer. No, es que hay 300.000 géneros. Y los cuernos de tu padre también. Pero así, quemados en las puntas y retorcidos para adentro. No, hay cosas que son o A o B. No, de hecho, si A es B, B no es A no es B, no. ¿Qué sentido tiene llamar a los mismos de diferentes maneras? No tiene sentido. ¿Por qué? Porque se diluye el significado. No hay relación entre la palabra y la cosa. No hay ratio, rationis. No se puede razonar. Sí es necesario estudiar lógica y sí es necesario conocer algunas falacias. Que aunque no te aprendas el nombre, aunque no tal, pero que sepas que si la conclusión no se sigue de las premisas, pues entonces es que ahí algo está fallando. Claro. Pero ya te digo, o sea, el lenguaje, como no está llevado hasta su último término, no es perfecto, no está desarrollado del todo, en formas de expresar según qué premisas, siempre se va a incurrir en falacia. Técnicamente siempre es falacia. Sí. Pues nada, aquí compartimos el arroba de dime por qué. Nos dice Ricardo, muy bueno el librito Pensamientos de Pascal. Me hay una cosa que me encanta de Pascal, que es lo que se llama la apuesta de Pascal. Pascal era un filósofo francés que, entre otras cosas, inventó la calculadora. Ajá. Me suena de los pascales, ¿no? Que es una medida... Sí, claro. Y de lenguaje de programación, Pascal, etcétera, etcétera, etcétera. Porque, claro, en la programación interviene la lógica. Interviene la lógica, el cálculo, computación, etcétera, etcétera. Pues, a ver, computar, calcular, básicamente significa contar. Ya. ¿Sabes? Lo llamamos computadora porque puede contar millones de veces más rápido que tú, pero que a la larga lo podrías hacer, ¿sabes? El rollo es que existe lo que se llama la apuesta de Pascal, que es, supongamos que Dios existe. Pues si te portas bien, tendrás tu recompensa e irás al cielo. Y supongamos que Dios no existe. Pues si te portas bien, no haces daño a nadie. Coño, pues pórtate bien, joder. Pues sí, pórtate bien. El resumen de la apuesta de Pascal. Pórtate bien siempre. Pues nada, Javier, si quieres lo dejamos por hoy. Muy bien. Y gracias a todos por estar ahí. Al final os habéis juntado unos cuantos y es de agradecer. Gracias por vuestros comentarios, por los que os queráis suscribir. Os lo agradezco porque ayudáis mucho a que el canal siga subiendo. Yo por mi parte deciros que ya que me animó Javier a hacer este directo, pues a ver si, aunque sea verano y haga calor y tenga que salir en tirantes, continuar haciendo directos y aportar valor a esta comunidad. Y a ti, Javier, pues que nada, que continuamos hablando, que te deseo que vayan genial los cursos, los directos en los que colabores o si haces algún contenido en tu canal y los libros que Vale, te pueda pues llamar, reitero. mucha gente. Sí. Venga, por cierto, no lo he dicho antes, pero lo voy a decir ahora. El curso es gratis, o sea, yo no cobro dinero, no, ¿vale? O sea, que no, que a lo mejor alguien se piensa que tal. Para el curso seminario, ¿no? Es un seminario. Para los libros, pues también el mismo número de teléfono. Y el directo será hoy en el canal de John Doe en torno de las 12. A mí me ha convocado a las 23:45. Bueno, veremos a ver. Pues ya sabéis, los
grandes seguidores, el gran número de seguidores de Javier, que os gusta escucharlo porque da gusto, la verdad. A ver, ¿de qué va la temática del directo? ¿O es sin temática? Ni puta idea. Pues a fluir con John Doe. Sí. Y a que disfrutéis los dos charlando, que disfrutéis la audiencia, la concurrencia de la conversación, que hagáis muchas preguntas interesantes como las que soléis hacer por aquí y que estéis bien, que paséis un gran verano, invierno si estáis al otro lado del charco y nada, que es un placer volver por estos lares y que he estado muy a gusto. Saludos a todos. Muy bien, tío, un abrazo. A ver, que ponga el vídeo de despedida. ¿Cuántas redes? Final. Final.